Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 7 y hoy les vamos a venir a hablar sobre las organizaciones internacionales de política mundial y las organizaciones no gubernamentales. Bueno, empecemos con las internacionales. ¿Qué son las internacionales? Son entidades las cuales reúnen a varios países con el fin de abordar problemas comunes y promover la cooperación en áreas de la paz. Algunos ejemplos podrían ser la ONU, la Organización Mundial, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la OTAN y la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio, las cuales gestionan temas globales que afectan al país tanto con el cambio climático, el comercio, la seguridad internacional. Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que son las organizaciones no gubernamentales, o mejor conocido como las ONG, ¿verdad? Estas organizaciones desempeñan un papel fundamental en la política mundial, operando como actores independientes y críticos de los sistemas gubernamentales e institucionales. A través de estas actividades, estas organizaciones promueven lo que vendría siendo la cooperación internacional, ejercen presión política y ayudan a visibilizar problemas globales también. Y bueno, ahora les voy a hablar sobre el impacto de las organizaciones no gubernamentales en la agenda global. Las ONGs son actores esenciales en temas como los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y el desarrollo social. Y su trabajo ha influido mucho en la política y movilizado recursos en todo el mundo. Y les explicaré 4 áreas clave en donde las ONGs han hecho una diferencia. Primero, hablemos del advocacy y la definición de las políticas globales. Las ONGs han sido fundamentales para la creación de políticas internacionales y en la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS. Organizaciones como Greenpeace, Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras han presionado a gobiernos y organismos internacionales para que adopten políticas de protección ambiental, derechos humanos y salud pública. Estas organizaciones muchas veces desafían a actores poderosos como grandes empresas para lograr cambios que beneficien a las personas y a nuestro planeta. En segundo lugar está el trabajo en el terreno y la ayuda humanitaria. En casos de emergencia como desastres naturales o crisis de refugiados, las ONGs como la Cruz Roja y la Oxfam proporcionan ayuda directa a quienes lo necesitan. Además de brindar asistencia inmediata, estas organizaciones también abogan por soluciones a largo plazo para los problemas subyacentes, ayudando a comunidades a reconstruirse y fortalecerse. Un tercer aspecto muy importante es el cambio climático y el medio ambiente. Las ONGs ambientales han sido clave para posicionar el cambio climático como una de las prioridades en la agenda global. Organizaciones como WWF y Greenpeace han trabajado arduamente para que gobiernos y empresas adopten políticas ambientales. Como por ejemplo, su presión fue esencial para que se lograra el Acuerdo de París, en el cual los países se comprometieron a reducir las emisiones de gases de un efecto invernadero. Y estas ONGs han jugado un papel crucial en alentar sobre los riesgos de un cambio climático y en exigir acciones concretas. Y pues finalmente tenemos el rol en educación y empoderamiento. Muchas ONGs dedican esfuerzos a educar y a empoderar a las comunidades, promoviendo la participación ciudadana, la igualdad de género y la mejora de la salud. A través de campañas de sensibilización y proyectos educativos, estas organizaciones han cambiado la percepción pública sobre temas importantes y han ayudado a que estos sean considerados en la agenda internacional. Mi nombre es Carmen Abril Valadez Vázquez y hoy estaré hablando sobre la gobernanza y la toma de decisiones en las organizaciones internacionales. Pues son fundamentales para abordar desafíos globales y promover el bienestar de la sociedad. La gobernanza se refiere a procesos, instituciones, procedimientos y prácticas que regulan y deciden asuntos que afectan a la sociedad en su conjunto. Implica la coordinación y cooperación entre actores públicos y privados para lograr objetivos comunes.
Los tipos de gobernanza que existen es la pública, que se refiere a la gestión de los asuntos públicos por parte de instituciones gubernamentales. Gobernanza corporativa se enfoca en la gestión de las empresas y su relación con los stakeholders. La gobernanza global es esta que aborda los desafíos globales y la coordinación entre actores internacionales. Para tener una buena práctica en la gobernanza, pues se ocupa la transparencia de acceso a la información y rendición de cuentas, porque ya sabemos que esta implica a la sociedad, gobernar tomando en cuenta a la sociedad. Entonces también implica participación incluso de todos los actores relevantes en el proceso de toma de decisiones. Responsabilidad de rendición de cuentas y evaluación del desempeño, equidad, justicia e igualdad en la distribución de recursos y oportunidades. Eficiencia, pues el uso efectivo de recursos y optimización de resultados. Las organizaciones internacionales como la ONU, la UE, el FMI, entre otras, tienen procesos de toma de decisiones que buscan abordar desafíos globales. El proceso de toma de decisiones pues basa primero en un consenso, que es el acuerdo unánime entre los miembros, y una votación, que es decisión por mayoría, y negociación, que es el diálogo y compromiso entre partes. Consulta, recopilación de opiniones y recomendaciones. Los desafíos de la gobernanza y toma de decisiones son los intereses contradictorios, diferencias entre actores y objetivos, falta de coordinación, la duplicidad de esfuerzos y recursos, la ineficiencia, la burocracia y lentitud en la toma de decisiones, y pues la corrupción, que es el uso indebido del poder y recursos. La importancia de la gobernanza y la toma de decisiones es que promueve la cooperación, coordina esfuerzos y recursos, aborda desafíos globales como el cambio climático, pobreza y salud. Protege los derechos humanos, garantiza la justicia y equidad. Fomenta el desarrollo sostenible, equilibra el crecimiento económico, social y ambiental. Pues la gobernanza, como ya sabemos, es pues tomar decisiones tomando en cuenta a la sociedad, y pues son fundamentales para abordar los desafíos globales y promover el bienestar de la sociedad. La buena gobernanza y la toma de decisiones efectivas requieren transparencia, participación, responsabilidad, equidad y eficiencia. A continuación hablaré sobre el derecho internacional y cumplimiento de tratados. El derecho internacional es el conjunto de normas y principios que regulan las relaciones entre estados y otros sujetos de derecho internacional, como organizaciones internacionales y personas. Los tratados internacionales son acuerdos entre dos o más sujetos de derecho internacional que establecen derechos y obligaciones por escrito. Los tipos de tratados internacionales son los bilaterales, que son acuerdos entre dos estados, los tratados multilaterales, que son entre tres o más estados, pactos, que son acuerdos que establecen principios y objetivos comunes. Las características de los tratados internacionales son voluntariedad, los estados solo se obligan si lo han aceptado expresamente. Igualdad, todos los estados partes tienen igualdad de derechos y obligaciones. La reciprocidad, que son los estados se comprometen a respetar los derechos y obligaciones recíprocos. La publicidad, que los tratados deben ser publicados y accesibles para todos. La importancia de los tratados internacionales son de que establecen normas comunes para regular las relaciones entre estados, promueven cooperación en áreas como comercio, seguridad y derechos humanos, protegen los derechos humanos a través de convenios y pactos internacionales, fomentan la paz y seguridad al establecer mecanismos para resolver conflictos. El cumplimiento de tratados internacionales es la ratificación. Los estados deben de ratificar los tratados para que entren en vigor. Implementación. Los estados deben implementar los tratados en su legislación nacional. El monitoreo. Los organismos internacionales monitorean el cumplimiento de tratados. Y las sanciones pues son las que incumplen y pues se debe tener una sanción para ello. Las iniciativas para mejorar la gobernanza son promoción de reformas legislativas para mejorar la transparencia y rendición de cuentas,
el fomento de la sensibilización pública sobre el marco jurídico nacional e internacional, el aumento de capacidades de las instituciones públicas para implementar los tratados internacionales y reforma institucional para mejorar la eficiencia, efectividad de las instituciones públicas. Bueno, yo les voy a hablar sobre las organizaciones internacionales en la política mundial, lo que es la globalización y la cooperación económica. Bueno, antes que todo, pues la globalización es un proceso de integración y conexión entre los países del mundo en áreas como son la economía, la cultura, la tecnología y la política. Las organizaciones internacionales desempeñan un papel fundamental en la política mundial al facilitar la globalización y la cooperación económica entre países. La política de desarrollo y la cooperación se han visto como áreas reservadas a los organismos internacionales y a los estados. Estas organizaciones ayudan a coordinar políticas, a resolver conflictos entre naciones y fomentar el desarrollo sostenible. Algunas de estas son la ONU, que son la Organización de las Naciones Unidas, que es el principal foro global para la cooperación en temas de paz y lo que es los derechos humanos. La OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, que esta promueve políticas de desarrollo económico. El Banco Mundial, que se centra en la estabilidad financiera global. Estas organizaciones y otras ayudan a conectar economías en diferentes etapas y promueven así un mercado global interconectado. Bueno, les voy a hablar también sobre las organizaciones no gubernamentales y el desarrollo sostenible en la política mundial. Bueno, estas se definen como organizaciones que aportan al desarrollo desde las dimensiones política, social y económicas. De igual manera, se realiza una clasificación que permite diferenciar los tipos de organizaciones que existen. Estas organizaciones, al ser independientes a los gobiernos, tienen la flexibilidad para trabajar de manera directa con comunidades locales. Ayudan a los países y la cooperación a promover alianzas y conciencia sobre problemas críticos. Las organizaciones no gubernamentales son actores clave en la implementación de los ODS, ya que contribuyen en áreas como erradicar la pobreza, la salud, la educación, el combate contra el cambio climático y pues muchas otras que son todo lo que abarcan los ODS. Son fundamentales en la construcción de la política mundial y priorizan el desarrollo sostenible. Actúan como un enlace entre las comunidades y los gobiernos. Mediante el compromiso con los ODS, estas organizaciones contribuyen a generar cambios significativos y a promover más el desarrollo sustentable. Bueno, los roles y funciones de las organizaciones internacionales son esenciales para coordinar la cooperación entre países y resolver desafíos globales como la paz y seguridad, el desarrollo económico, la salud, los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental. Estas organizaciones tienen estructuras complejas y multidimensionales que permiten a los países trabajar juntos y abordar problemas que trascienden fronteras nacionales. Algunos de sus roles y funciones son la promoción de la paz y la seguridad. Organizaciones como la ONU y la OTAN trabajan en la prevención de conflictos, la resolución de disputas y la promoción de la paz a nivel global, ya que facilitan la diplomacia y en algunos casos implementan misiones de paz en zonas de conflicto. También la coordinación de la cooperación internacional. Las organizaciones internacionales fomentan la colaboración entre países, facilitando el diálogo y la cooperación en temas que afectan a múltiples naciones, como el cambio climático, el comercio, la salud pública y los derechos humanos. También está el establecimiento de normas y directrices, ya que esas organizaciones suelen establecer estándares internacionales en temas clave como los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, las normas laborales de la Organización Internacional del Trabajo o los estándares ambientales del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. También la asesoría y asistencia técnica. Muchas organizaciones internacionales brindan asesoría y apoyo técnico a los países en desarrollo para mejorar la política, instituciones y programas en áreas como la salud, educación, medio ambiente y justicia social. Bueno, también
vamos a hablar del activismo social y medioambiental de las ONGs. Estas organizaciones han desempeñado pues un papel clave en la lucha contra la degradación ambiental, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y otros problemas ambientales globales, a través de una variedad de estrategias como campañas de concienciación, litigios ambientales, proyectos de conservación y presión política. Las ONG ambientales influyen en políticas públicas, prácticas corporativas y comportamientos individuales. Se destacan algunos de sus principios de áreas de acción y estrategias, como la concienciatización y educación. Muchas ONGs realizan campañas de sensibilización y educación para informar a la sociedad sobre problemas ambientales, como el cambio climático, la deforestación o la pérdida de biodiversidad, y sociales como la desigualdad, la violencia de género o la pobreza. Su objetivo es involucrar a las personas y promover cambios en sus comportamientos, defensas y promoción de políticas. Estas organizaciones suelen trabajar en la elaboración de propuestas de políticas públicas, dirigiéndose a los gobiernos y organismos internacionales para incidir en la toma de decisiones. Por ejemplo, presionan para que se aprueben leyes de protección ambiental, derechos laborales y sociales o políticas inclusivas. También proyectos de conservación y sostenibilidad. En el ámbito medioambiental, muchas ONGs ejecutan proyectos de conservación de la naturaleza, recuperación de hábitats y prácticas de sostenibilidad, como la reforestación, la protección de especies en peligro y el fomento de la agricultura sostenible. Por último, está la asistencia y apoyo directo. Algunas ONGs brindan asistencia directa a comunidades vulnerables, como ayuda en desastres naturales o servicios de salud en zonas remotas, o también programas de educación y empoderamiento en comunidades de bajos recursos. La resolución de conflictos y el mantenimiento de la paz es algo fundamental en las relaciones internacionales, al igual que la diplomacia y la justicia, ya que estos están estrechamente relacionados con la creación de un entorno de una convivencia sana y estable tanto a nivel local como global. Lo que busca este proceso es prevenir y resolver las disputas de una manera pacífica, y el proceso por mediante el cual las partes involucradas en una disputa, ya sea a nivel interpersonal, comunitario, nacional o internacional, siempre se busca la manera de llegar a un acuerdo de una manera pacífica, abordando las causas del conflicto de una manera clara. Este proceso se puede llevar de diferentes maneras, mediante la negociación, la mediación y el arbitraje. La negociación se basa principalmente en llegar a un acuerdo las dos partes afectadas sin la intervención de terceros. La mediación pues sí incluye que haya terceros por medio, pero pues igual para moderar la situación, intervenir en el conflicto para facilitar el diálogo y que ambas partes puedan llegar así a un buen acuerdo. Y el arbitraje, a diferencia de la mediación, este también incluye a terceras personas, pero la única diferencia del arbitraje es que esta tercera persona sí puede tomar una decisión y sí puede inclinarse por alguna de las dos partes dentro del conflicto. Dentro de estas también está la prevención de conflictos, ya que es uno de los aspectos más importantes del mantenimiento de la paz. Consiste en involucrar, identificar y abordar las causas profundas del conflicto, antes de que todo esto llegue a la violencia. Esto también incluye la promoción de la justicia social, el respeto a los derechos humanos, la reducción de desigualdad y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. De igual manera, también vamos a hablar de los desafíos y limitaciones de las ONG. Las organizaciones no gubernamentales actualmente enfrentan diversos conflictos y limitaciones que afectan la capacidad para cumplir con sus misiones y objetivos. Aunque las ONG tienen un papel esencial en la política global y la ayuda humanitaria, su efectividad puede verse afectada y limitada por factores internos y externos que van desde la financiación y la burocracia hasta la obstaculización política y las culturas de los países donde operan. Las ONG a menudo enfrentan barreras burocráticas, como leyes restrictivas sobre las donaciones extranjeras o regulaciones complejas, funcionamiento insuficiente e inestable. La mayoría de las ONG dependen de donaciones y fondos públicos. Esto hace que los ingresos sean inestables, esencialmente en tiempos de crisis económica o cambios en la política.
de financiamiento de gobierno y donantes. La falta de fondos puede limitar su capacidad para realizar proyectos a largo plazo y responder a crisis emergentes. Muchas ONG carecen de personal capacitado o de estructuras organizacionales sólidas, lo que limita la efectividad y la calidad de sus servicios. La gestión desde recursos humanos y financiamientos es esencial para su operación, pero la falta de habilidades de gestiones pueden llevar a problemas de eficiencia, cumplimiento legal y barreras regulatorias. Las ONG a menudo enfrentan barreras burocráticas, como leyes restrictivas sobre las donaciones extranjeras o regulaciones complejas para el registro. Estas barreras pueden retrasar proyectos o limitar el acceso a ciertos países o regiones. El acceso a zonas de conflicto de alta vulnerabilidad. Trabajar en áreas de conflicto o en comunidades marginadas representan riesgos de seguridad y dificultades logísticas. Las ONG enfrentan riesgos de violencia, robo o coerción y en algunos casos necesitarán la aprobación de actores locales que puedan ser hostiles. La relación entre ONG y gobiernos. La relación entre ONGs y gobiernos es compleja y puede variar ampliamente según el contexto político, social y económico de cada país. Esta relación puede ser cooperación, de competencia o incluso de confrontación en función de los intereses y objetivos de ambas partes. A continuación, algunos de los principales aspectos de esta relación. Número 1. Colaboración en proyectos sociales y humanitarios. En muchos casos, las ONGs colaboran estrechamente con los gobiernos para implementar proyectos de desarrollo social, salud, educación, derechos humanos y ayuda humanitaria. Los gobiernos suelen proporcionar recursos financieros, permisos o información, mientras que las ONGs aportan su experiencia y capacidad operativa en el terreno. Esta colaboración es especialmente común en situaciones de emergencia, como desastres naturales o crisis de refugiados, donde las ONGs ayudan a complementar los esfuerzos del gobierno. Número 2. Financiamiento y regularización. Muchas ONGs dependen de financiamiento público proveniente de fondos gubernamentales o internacionales. En algunos países, los gobiernos también proveen incentivos fiscales para promover donaciones a ONGs. Al mismo tiempo, los gobiernos pueden regular el funcionamiento de las ONGs mediante leyes y normas que rigen su registro, operaciones, transparencia financiera y cumplimiento de objetivos. Número 3. Vigilancia y defensa de derechos. Las ONGs suelen desempeñar un papel importante como vigilantes del cumplimiento de derechos humanos y políticas ambientales, así como la denuncia de abusos y corrupción del gobierno. Este rol de vigilancia puede llevar a una relación tensa entre ambos, sobre todo en contextos donde los gobiernos son menos transparentes o autoritarios. Número 4. Independencia y confianza. Una característica fundamental de las ONGs es su independencia del control gubernamental, lo cual les permite gozar de mayor confianza de parte del público en cuestiones de justicia social y derechos. Sin embargo, cuando las ONGs dependen excesivamente del financiamiento gubernamental o de las alianzas con el Estado, puede surgir un cuestionamiento sobre su imparcialidad e independencia. Número 5. Roles complementarios y diferencias. A diferencia de los gobiernos que están sujetos a ciclos electorales y decisiones políticas, las ONGs pueden trabajar con mayor continuidad en temas específicos. Sin embargo, los gobiernos tienen un mayor mandato y recursos mucho mayores para implementar cambios estructurales. En general, la relación entre ONGs y gobiernos es de mutua dependencia en algunos aspectos, pero también de tensión en otros, especialmente en contextos donde los gobiernos se sienten amenazados por el rol de vigilancia y denuncia que las ONGs pueden asumir. Financiamiento y transparencia de las ONGs. El financiamiento y la transparencia son elementos fundamentales en el funcionamiento de las ONGs, ya que determinan su capacidad operativa, de sostenibilidad y la confianza que generan en la sociedad y en los donantes. Aquí algunos puntos clave sobre estos aspectos. Fuentes de financiamiento. Donaciones privadas. Muchas ONGs dependen de donaciones de individuos, empresas, fundaciones y otras organizaciones privadas. Las contribuciones privadas permiten a las ONGs mantener cierta independencia y responder rápidamente a situaciones urgentes. Subvenciones gubernamentales. En algunos casos, las ONGs reciben financiamiento de los gobiernos nacionales o de organismos internacionales.
para llevar a cabo programas específicos. Aunque estas subvenciones suelen estar dirigidas a proyectos específicos, pueden generar tensiones sobre la independencia de las ONGs. Fondos de cooperación. Las ONGs a menudo tienen financiamiento de organismos internacionales o de países donantes en el marco de programas de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria. Campañas de recaudaciones de fondos, crowdfunding. Las ONGs también recurren a campañas de recaudación, a menudo mediante eventos, donaciones en línea y plataformas de crowdfunding. Estas actividades son clave para generar fondos, pero también para crear conciencia y visibilidad sobre sus causas. Ingresos por servicios o productos. Algunas ONGs, especialmente en el ámbito de la salud o la educación, pueden generar ingresos o al ofrecer servicios, cursos o productos que complementan sus actividades. Número 2. Transparencia en el uso de fondos. Informes financieros públicos. Las ONGs suelen publicar informes financieros detallados anualmente, mostrando sus ingresos, gastos y fuentes de financiamiento. Esta práctica es clave para demostrar cómo se usan los fondos y para qué actividades. Auditorías externas. Muchas ONGs contratan auditorías externas para garantizar que el uso de los recursos sea eficiente y adecuado. Estas auditorías permiten verificar el cumplimiento de normas legales y financieras. Desglose de gastos. La transparencia en el desglose de gastos es fundamental, incluyendo el porcentaje de fondos destinados directamente a proyectos en comparación con los gastos administrativos o de recaudación. Esto ayuda a los donantes y al público a entender cómo se distribuyen los recursos. Certificaciones de transparencia y buenas prácticas. Existen organismos y plataformas que certifican la transparencia de las ONGs, como Good Start o la Fundación Lealtad en España. Estas certificaciones aumentan la confianza de los donantes y pueden ser un factor importante para atraer financiamiento. Desafíos en transparencia y financiamiento. Dependencia de donantes mayores. La dependencia de un número reducido de grandes donantes o de fondos gubernamentales puede afectar la independencia de las ONGs y limitar su capacidad de crítica hacia quienes los financian. En conclusión, la transparencia en el uso de fondos y en las actividades de las ONGs no solo es una obligación ética y legal, sino una estrategia clave para asegurar su financiamiento, independencia y legitimidad ante la sociedad y los donantes. Muy bien, ahora vamos con la reforma y la legitimidad de las organizaciones internacionales. La reforma y legitimidad de las organizaciones internacionales son temas cruciales para su eficacia, relevancia y aceptación en el escenario global. Las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la FMI, el Banco Mundial, entre otras, fueron creadas para promover la cooperación y resolver problemas a nivel global. A lo largo del tiempo, las organizaciones como la ONU y el Fondo Monetario Internacional y la OMS han enfrentado críticas sobre su capacidad para resolver problemas globales y su transparencia y la representatividad de sus estructuras de decisión, ¿verdad? Ya por último les voy a hablar de la ONG en los derechos humanos. Esta ONG básicamente desempeña un papel crucial en la promoción y defensa de los derechos humanos, ya que actúan como defensores activistas de la dignidad humana y de la justicia. Ok, con esto acabamos la presentación. Por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias por su atención.